Ella llegó a casa tarareando una melodía como si aquella noche no tuviera nada de especial. Yo estaba sentado en la sala, completamente a oscuras, con un proyector encendido frente a la pared del salón y una copa de bourbon descansando en la mano. Mi esposa creía que yo seguía demasiado ocupado para notar lo que pasaba a mi alrededor. Mi socio pensaba exactamente lo mismo. Los dos se habían convencido de que yo era el tipo de hombre que sostiene empresas, hipotecas, empleados y campañas políticas, pero que no ve lo que ocurre en su propia mesa. Se equivocaron. Me llamo Daniel Mercer, tengo 47 años y levanté desde cero una empresa de desarrollo inmobiliario en Charlotte, Carolina del Norte. Llevo 17 años partiéndome la espalda para construirla. Empezó siendo una oficina minúscula y hoy da trabajo a 41 personas, mantiene proyectos activos en varios puntos del área metropolitana y ha puesto techo sobre la cabeza de muchas familias. No lo digo para presumir. Lo digo para que se entienda lo que entregué para tener esa vida. Noches enteras perdidas, fines de semana anulados, vacaciones que nunca ocurrieron. Yo era el que siempre estaba resolviendo, el que llegaba último a la cama y salía primero por la puerta. A Elena la conocí cuando ambos rondábamos los 25. Nos casamos a los 29. Un año después nació Owen. 5 años más tarde llegó Tyler. Durante mucho tiempo fuimos una familia real. No perfecta, pero sí sólida. Elena tenía una presencia que llenaba cualquier lugar. Sabía hablar, sabía sonreír, sabía hacer que la gente girara la cabeza cuando entraba a una habitación. Yo admiraba eso. La apoyé en todo. Cuando, 3 años atrás, empezó a decir que quería lanzarse al Concejo Municipal de Charlotte, fui el primero en respaldarla. Fui a cenas benéficas, a reuniones comunitarias, a desayunos políticos un sábado tras otro. Firmé cheques. Me puse trajes que ya no quería usar para aparecer en fotos junto a ella. Les dije a todos los que quisieron escucharme que mi esposa estaba llamada a hacer algo importante por esta ciudad. Lo creía de verdad. Lo que no vi, lo que yo mismo me tapé sin querer, fue que mientras yo sostenía la estructura, Elena llevaba tiempo construyendo otra vida encima de mis hombros. 9 semanas antes de aquella noche del proyector contraté a Mónica Ayes, una investigadora privada con pasado en las fuerzas del orden y una oficina discreta cerca de Park Road. Una persona me la recomendó en medio de una disputa empresarial complicada y me dijo algo que resultó exacto: no es barata, pero ve lo que otros prefieren no mirar. Mónica fue quien pronunció por primera vez el nombre de Ryan Caldwell. Tardé 2 días en repetirlo sin sentir náuseas. Ryan Caldwell, mi socio desde hacía casi 3 años. El hombre con el que había firmado una alianza para un gran desarrollo de uso mixto en Plaza Midway. El mismo que se había sentado en mi cocina, había comido del asado que Elena preparaba los domingos y me había palmoteado el hombro llamándome hermano como si la palabra tuviera algún valor en su boca. Mónica no adornó nada. Me mostró fotografías de vigilancia, fechas, horas, extractos, estacionamientos, reservas. Un restaurante de East Boulevard donde Elena había dicho alguna vez que jamás volvería porque le parecía ridículamente pretencioso. Un garaje privado de un hotel boutique en Uptown. Recibos que coincidían con noches en las que ella me juró que estaba reunida con su equipo de campaña. Pero Mónica no se quedó en la aventura. Jaló de otros hilos, de los que yo ni siquiera había pensado en tirar. Y cuando me enseñó la parte financiera comprendí que aquello no era solo una infidelidad. Era una operación. Aquella primera noche, sin embargo, yo aún no estaba listo para enfrentarlo todo. Quería verle la cara a Elena primero. Preparé el salón antes de que llegara. Conecté el portátil, dejé los archivos listos, moví una mesa lateral y apagué todas las luces menos una de la cocina. La pared sobre la chimenea quedó convertida en pantalla. Me senté a esperar. Entró a las 11:37. Sus tacones resonaron sobre la madera. Escuché las llaves caer en la consola de la entrada y el breve silencio de quien se mira al espejo antes de avanzar. Cuando apareció en la sala, se quedó inmóvil. Daniel, dijo con esa voz controlada que uno usa cuando ya está calculando daños antes de hablar.
Noche larga, respondí desde la butaca. Extendió la mano hacia la lámpara. Déjala, le dije. La dejó. Le di al play. La pared se llenó de luz. La grabación era del jueves anterior. Elena y Ryan sentados en una mesa apartada, una botella de vino abierta entre los dos, la mano de él descansando sobre la de ella con una intimidad que no deja lugar a excusas. No era el roce casual de dos colegas. Era la clase de gesto que te explica una traición sin necesidad de una sola palabra. Dejé correr el vídeo algo más de un minuto. Ella no se movió. Seguía de pie con el abrigo puesto, viéndose a sí misma proyectada en la pared como si contemplara a otra mujer. Pasé al siguiente archivo. Esta vez había audio. Primero la voz tranquila de Ryan. Está demasiado absorbido por sus obras como para darse cuenta de nada. Luego la risa de Elena. Una risa limpia, natural, de esas que yo no escuchaba en mi casa desde hacía mucho más de un año. Después su voz, podría llegar con el logotipo de su competencia en la frente y él seguiría mirando el móvil. El silencio que cayó en la sala fue total. Ella giró despacio hacia mí. Su rostro no mostraba arrepentimiento. Mostraba miedo mezclado con estrategia. Y eso me dijo más que cualquier fotografía. Siéntate, Elena, le ordené. No alcé la voz. No hizo falta. Había un tono que yo mismo no me había escuchado nunca, el tono de un hombre que ya cruzó una línea interior y no piensa volver. Se sentó. Tomé un sobremanila de la mesa auxiliar y lo dejé a su lado. Eso es solo el principio, le dije. Todavía tenemos mucho de qué hablar. No dormimos esa noche. Yo me fui al cuarto de invitados sin portazos ni discursos. La dejé sentada con el sobre en el regazo y la luz del proyector aún encendida sobre la pared. Me acosté encima de la colcha, vestido, mirando al techo, escuchando el peso de una casa que ya no reconocía. A las 2:19 de la madrugada sonó mi teléfono. Era Tyler. Cuando un hijo de 20 años te llama desde su residencia universitaria a esa hora, uno entiende que no se trata de algo pequeño. Contesté antes del segundo tono. Su voz sonó tensa, más adulta de lo que debía. Papá, necesito decirte algo y necesito que no me preguntes por qué tardé tanto, porque llevo 2 años haciéndome esa pregunta y no tengo una respuesta buena. Me incorporé de golpe. Dímelo. Lo soltó con pausas, como si sacara piedras del pecho. 2 años atrás, durante una cena familiar de Acción de Gracias, Elena le había pedido ayuda con la contraseña del internet en su iPad. La pantalla estaba abierta. Él vio mensajes. No quiso mirar, pero miró. No supo qué hacer. Tenía 18 años. Se dijo que quizá había entendido mal. Después siguió diciéndose lo mismo porque la alternativa era demasiado grande. Lo siento, me repitió. Debí habértelo dicho. Tardé un momento en contestar. Mi hijo menor había cargado aquel secreto durante 2 años para no romper a su familia con sus propias manos. Escúchame bien, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Eso nunca fue tu peso. Nunca. Eras un chico. Hubo un silencio largo. Luego le pregunté si conocía el nombre de Ryan Calvel. No respondió enseguida. No hacía falta. Cuando finalmente dijo que sí, supe que ya no quedaba nada por salvar de la mentira. Le pedí que se quedara en la universidad, que no llamara a su madre esa noche, que me dejara manejarlo sin ponerlo en medio. Me preguntó qué iba a hacer. Le contesté la verdad, hacerlo bien, sin perder la cabeza, porque perderla no nos ayudaría a ninguno. Después de colgar me quedé en la oscuridad comprendiendo algo que nadie te explica sobre la traición. No golpea a una sola persona. Se expande. Contamina a todos los que viven cerca. Tyler había crecido con aquello metido bajo la piel. Owen, mi hijo mayor, todavía no sabía nada. Y Elena y Ryan habían estado cenando, sonriendo, estrechando manos y haciendo planes mientras mis hijos respiraban dentro de la misma casa.
A la mañana siguiente fui directo a la oficina de Mónica. Ya tenía todo extendido sobre su escritorio. Los movimientos bancarios iban primero. Durante 3 meses se habían hecho transferencias regulares desde una de nuestras cuentas conjuntas hacia otra cuenta secundaria cuya existencia yo desconocía. $44.600, movidos en cantidades pequeñas para no activar alertas automáticas. Después vinieron los registros de financiación de campaña. Una empresa vinculada a Ryan, distribuida a través de 5 sociedades de responsabilidad limitada, había aportado $23.400 a la campaña de Elena para el concejo municipal. Mismo agente registrado, mismo entramado. Leí aquellos números 2 veces. Ryan había estado sentado en mi sala de juntas apenas unas semanas antes, hablando de rentabilidad y visión a largo plazo. Pregunté si Elena sabía de dónde venía ese dinero. Mónica me sostuvo la mirada con una calma fría. En mi experiencia, dijo, cuando un hombre financia la carrera política de una mujer mientras mantiene una relación con ella, las dos partes entienden perfectamente el acuerdo. Sentí algo peor que rabia. Una especie de claridad helada. Le pregunté si también le había filtrado información sobre nuestro proyecto conjunto. Asintió. Luego añadió otra pieza. Había documentación de 13 llamadas entre Ryan y un abogado especializado en divorcios en los 4 meses previos a que yo contratara a Mónica. No solo estaba acostándose con mi esposa. La estaba ayudando a posicionarse para un divorcio antes de que yo supiera siquiera que el matrimonio estaba en peligro. Le pedí todo. Cada foto, cada registro, cada llamada, cada documento bien ordenado. Ya lo tenía preparado. Salí de allí con una carpeta más pesada de lo que parecía. Mi error fue no llamar a Owen de inmediato. No porque Elena mereciera discreción, sino porque mi hijo mayor siempre había heredado de su madre cierta tendencia a reaccionar primero y preguntar después. El jueves por la mañana, cuando todavía estaba en el vehículo, me llamó. Esperaba enfado. Lo que encontré fue algo peor, convicción equivocada. Me dijo que había hablado con su madre y que yo debía reflexionar seriamente sobre la manera en que estaba tratando a la familia. Pregunté, muy despacio, ¿qué le había contado ella? La respuesta llegó mezclada con incomodidad. Que había contratado a alguien para seguirla. Que estaba construyendo un caso contra ella. Que pretendía destruir su campaña porque me intimidaba su éxito. No levanté la voz. Le pedí exactamente 48 horas. Solo eso. 48 horas para enseñarle todo. Fotografías, movimientos de dinero, aportes encubiertos, la secuencia completa. Me colgó sin prometer nada. Al día siguiente publicó en Facebook un mensaje ambiguo, pero reconocible para cualquiera en Charlotte que supiera quién era Elena Mercer y quién era su esposo. Hablaba de decepciones, de control, de maridos heridos en su ego que intentan aplastar a mujeres exitosas. No puso mi nombre. No hacía falta. Cuando lo leí ya tenía cientos de reacciones y suficientes comentarios como para entender que la historia falsa se estaba moviendo más rápido que la verdadera. Terminé mi café y me puse a trabajar. Llamé a mi abogado, Robert King, y le pedí que empezara a redactar. Después contraté un servicio de mensajería. El paquete que envié al apartamento de Owen, en Southend, llevaba una sola carpeta. Dentro iban las fotos de vigilancia, los registros de financiación que conectaban a Ryan con la campaña de Elena, las transferencias de dinero desde nuestras cuentas y una nota escrita a mano con una sola frase, te pedí 48 horas. Tómate el tiempo que necesites. No lo llamé después. No intenté convencerlo con palabras. Dejé que hablara la evidencia. Aquella misma tarde Mónica me informó de algo nuevo. Ryan había contactado a Owen por LinkedIn antes de que el post saliera a la luz. Se había presentado como un amigo de la familia preocupado por la situación y le había ofrecido hablar. Lo documentamos de inmediato. Ryan no había improvisado. Se había adelantado a mí. Había intentado colocar su versión en la cabeza de mi hijo antes de que yo pudiera contar la verdad. Y además, según Mónica,
estaba negociando discretamente con otros socios para intentar comprar mi participación en el proyecto de Plaza Midwood en caso de que yo quedara debilitado por el escándalo. Aquello terminó de dibujar el retrato completo. Ryan no solo había entrado en mi casa y en mi matrimonio. Había empezado a rodear mi negocio como un animal hambriento mucho antes de que yo supiera que estaba en peligro. Le pedí a Mónica que enviara todo a Robert. Ya lo había hecho. Conduje hasta la obra, estacioné al otro lado de la calle y me quedé mirando la estructura de acero levantándose hacia el cielo de Charlotte. Había invertido meses de trabajo, capital e inteligencia en aquella mole. Saqué el teléfono, tomé una foto y le envié a Ryan un único mensaje: tenemos que vernos el lunes a las 9. Oficina de mi abogado. Leyó el mensaje en pocos minutos. No respondió. No importaba. La respuesta que yo necesitaba no iba a llegar por texto. El sábado fui a ver a Teresa Holt, la madre de Elena. Vivía al sur de Charlotte, en la misma casa de ladrillo donde la había conocido años atrás. Era una mujer de 72 años, directa, incapaz de fingir que no ve un problema cuando lo tiene delante. Nos sentamos en su cocina con café intacto entre las manos y le puse ante los ojos una selección suficiente de documentos, las fotografías, los aportes de campaña, los movimientos bancarios. No dijo una palabra mientras revisaba cada hoja. Cuando terminó, cerró la carpeta, apoyó las manos encima y miró por la ventana durante varios segundos. Después me pidió disculpas. 4 meses antes Elena la había llamado. No le había contado todo, pero sí le confesó que había otra persona, que estaba confundida, que no sabía qué quería. Teresa le había ordenado que terminara aquello y regresara a su familia. Elena le aseguró que estaba intentándolo. Teresa decidió creerle. Pensó que se apagaría solo. Se equivocó. No la culpé. Solo le expliqué que yo había ido hasta allí para que entendiera la dimensión real, no la versión recortada que su hija utilizaba cuando necesitaba apoyo moral. Me preguntó qué iba a hacer. Le respondí sin rodeos: pedirle cuentas en privado si colaboraba, en público si no lo hacía. Teresa no defendió a su hija. No porque no la amara, sino porque amarla no la volvía ciega. Me dijo que Elena iba a necesitar ayuda de verdad, no la clase de ayuda que absuelve, sino la que rompe algo por dentro y lo obliga a rehacerse bien. Contesté que eso ya dependía de Elena. Volví a casa con esa quietud extraña del hombre que ya dijo lo necesario y no piensa repetirlo. Esa misma tarde Teresa llamó a su hija. No sé qué le dijo. Lo que sí sé es que cuando entré esa noche encontré a Elena sentada en la cocina, con los ojos rojos y sin ningún discurso preparado. Eso ya era algo nuevo. El paquete llegó al apartamento de Owen el sábado a las 2:51. La confirmación saltó en mi teléfono. No hice nada más. El domingo por la noche me llamó. Su voz había cambiado. Ya no estaba defendiendo a nadie. Había leído todo. Había visto el mensaje de LinkedIn de Ryan, enviado antes de su publicación. Creyó que Ryan era un conocido preocupado. Ahora entendía que solo estaba manipulándolo. Me dijo que iba a borrar el post y que necesitaba verme esa misma noche. Le dije que viniera. Llegó 40 minutos después y nos quedamos sentados dentro de mi camioneta, frente a la casa, sin entrar. Ninguno de los dos quería cruzar esa puerta para tener aquella conversación. Owen siempre se pareció a mí físicamente, ancho de hombros, incómodo en quietud. Pero esa noche estuvo inmóvil. Le expliqué que Ryan lo había contactado para adelantarse a mi versión y convertirlo en un arma. Owen miró el parabrisas empañado y repitió, casi para sí mismo, que ese hombre había estado en nuestra mesa, en nuestras navidades, en nuestras fiestas de empresa. Me preguntó qué iba a pasar con el negocio. Le dije que Robert estaba manejando la disolución legal de la sociedad y que Ryan iba a descubrir que la documentación complicaba mucho más su posición de lo que él había previsto. Me preguntó por su madre. Le respondí que enfrentaría lo que hizo, en silencio y por completo si quería, o ruidosamente y a medias si se resistía. Él asintió.
Luego apoyó la mano en mi hombro un segundo, ese gesto breve con el que los hombres de nuestra familia dicen lo que no saben nombrar, y se marchó. Me quedé allí otros 10 minutos, solo, respirando el aire frío y entendiendo que Ryan había intentado entrar por mis hijos porque pensó que yo me derrumbaría sin ellos. El lunes llegué a la oficina de Robert 15 minutos antes de la hora pactada. Ryan no apareció. A las 9:52 llamó su abogado para informar de que, a partir de ese momento, toda comunicación sería a través de representación legal. Robert sonrió apenas, como quien ve confirmada una intuición. Parpadeó, dijo. Yo asentí. Y le contesté que entonces sabía qué hacer que ese parpadeo saliera caro. 2 semanas después, Tyler regresó de la universidad sin pedir permiso. Me mandó un mensaje al mediodía diciendo que llegaba esa noche y que no discutiera. Entró con una bolsa de viaje al hombro y una expresión serena que no le había visto en meses. Elena estaba en la cocina. Tyler dejó la bolsa, la miró y dijo, necesito hablar y necesito que me dejes terminar. Ella dejó su taza y aceptó. Mi hijo le confesó que sabía de la relación desde hacía 2 años, desde aquel iPad, desde aquella contraseña del Wi-Fi. Que había conocido el nombre de Ryan durante todo ese tiempo. Que había visto a su padre regresar de jornadas de 12 horas, acompañarla a eventos de campaña, estrechar la mano de ese hombre y sentarse a la misma mesa sin sospechar nada. Le dijo que no estaba hablando para herirla, sino porque ella llevaba semanas contando una historia en la que yo era el problema. Y esa historia era falsa. El problema nunca fue papá, le dijo. Él era el que sostenía todo mientras tú vivías en otro lugar. La cocina quedó muda. Vi en Elena ese esfuerzo desesperado por no quebrarse del todo, la mandíbula tensa, la espalda recta, el viejo hábito de mantener la actuación aunque por dentro se esté desmoronando. Intentó decir algo sobre el daño causado. Tyler la interrumpió con una calma que me impresionó más que cualquier grito. No te estoy pidiendo explicaciones. Solo te estoy pidiendo que dejes de convertir a papá en el villano de lo que hiciste. Después se sentó a la mesa como si la conversación hubiera terminado. Tomó una pieza de fruta. Hizo un gesto mínimo con la cabeza al mirarme. Su compostura costó mucho más de lo que permitió ver. Elena salió de la cocina en silencio. Cuando se fue, Tyler me miró y preguntó en voz baja si había estado bien. Le respondí que había estado más que bien. Puse la mano en su hombro y durante un momento no hizo falta ninguna otra cosa. El nombre de la terapeuta de Elena era la doctora Claire Whitman. Atendía en una consulta elegante en Mears Park y llevaba más de 1 año viéndola cada 2 martes. Yo conocía su nombre por comentarios aislados de Elena, frases sobre procesar emociones y aprender a honrar sus propias necesidades. En su momento no les di importancia. Después sí. No aparecí en su oficina. No la llamé. Lo que hice fue enviarle un sobresellado con una carta y una memoria USB. No llevaba las fotos ni los extractos bancarios. Llevaba otra carpeta que Mónica había preparado, patrones, cronología, el mapa de una vida sostenida en ocultamientos deliberados. No le pedía que rompiera confidencialidad. Le pedía que entendiera qué tipo de conducta estaba siendo validada. Su respuesta llegó 4 días después en forma de notificación formal enviada por el representante legal de su consulta. Me advertían que cualquier nuevo contacto podría considerarse acoso y que se reservaban el derecho de presentar una queja ante la Junta Estatal de Licencias. Lo leí una vez y llamé a Robert. Él dijo que estaba protegiendo a su cliente. Yo contesté que, en mi opinión, estaba protegiendo su facturación. Le pedí que remitiera la respuesta, junto con la documentación, a la junta correspondiente para que fueran ellos quienes determinaran si una profesional que animaba a una paciente a honrar sus necesidades, mientras esa paciente desviaba dinero con su amante y preparaba un divorcio encubierto merecía seguir ejerciendo sin revisión. Robert guardó silencio un instante y me advirtió que aquello llegaría de inmediato a Elena. Le dije que ese era justamente el punto. Y así fue. Aquella misma noche Elena bajó las escaleras mientras yo revisaba planos en la cocina. Se quedó en el marco de la puerta,
con los brazos cruzados y sin la máscara controlada que llevaba 2 semanas usando. Me preguntó si había denunciado a Claire. Le respondí que había enviado documentación a la Junta. Ella habló de relación protegida, de privacidad, de límites. Yo le respondí que durante 14 meses esa terapia había servido para racionalizar una doble vida. Que yo no había violado nada. Que solo había puesto la verdad delante del órgano adecuado. Me acusó de intentar desmantelar todo lo que la rodeaba. Le dije que intentaba abrirle espacio a la verdad, algo que ella se había empeñado en impedir durante mucho tiempo. Entonces hizo algo distinto, en vez de marcharse o teatralizar, se sentó frente a mí. Me confesó que Ryan la había llamado 3 veces esa semana desde números desconocidos. Quería coordinar una respuesta. Le recomendé que no contestara. Le expliqué que Robert ya tenía todo lo necesario para hacer muy incómoda la disolución del proyecto de Plaza Midwood y que la documentación sobre la campaña ya estaba en manos de la Junta de Ética Municipal. Lo que Ryan creyera que podía arreglar con una conversación llegaba demasiado tarde. Elena bajó la mirada, y con una voz más frágil de lo que yo le había oído en años, soltó algo peor: la noche anterior había cenado con él. En The Capital Grille, en Uptown. Lo dijo casi como si se le hubiera escapado. La miré fijo y le respondí con una frase que la dejó sin color: lo sé. El equipo de Mónica estaba en el estacionamiento. No grité. No hice ningún gesto. Dejé que esa certeza cayera entre nosotros como una piedra en agua quieta. Le dije que incluso sabiendo todo lo que ya estaba documentado, seguía viéndolo. Eso me demostraba que nunca había sido confusión. Ni un error aislado. Ni una crisis sentimental. Había sido una decisión diaria. Ella tardó mucho en contestar. Cuando lo hizo, apenas se oyó: no sé cómo parar. Me puse de pie, recogí mis planos y le contesté que precisamente por eso necesitaba ayuda real, no una que alabara sus impulsos, sino una que le dijera la verdad. Le sugerí que aprovechara la noche para pensar en qué iba a responder cuando la Junta de Ética la citara, porque la iban a citar. Salí de la cocina sin volver la vista. Detrás quedó ese silencio particular de las cosas que ya se han roto del todo y ya no pueden esconderse. La notificación formal llegó un jueves. La Junta de Ética del Ayuntamiento de Charlotte exigía una respuesta escrita en un plazo de 15 días hábiles. Yo sabía que venía antes de que Elena abriera el sobre. Robert tenía contactos suficientes para enterarse. Ella leyó la carta 2 veces apoyada en la encimera. Me preguntó si yo había hecho aquello. Le respondí que había presentado documentación y que lo demás era decisión del organismo. Esa misma tarde la llamó su jefe de campaña, Sean Miller. Desde el pasillo alcancé a oír palabras como imagen, tiempos, control de daños. 1 hora después, Elena bajó con la cara envejecida. Sean renunciaba. No quería cargar con la responsabilidad política de lo que venía. Elena admitió que, sin él, la campaña estaba prácticamente muerta. Le dije lo que era evidente: la campaña había quedado herida de muerte en el momento en que las aportaciones ligadas a Ryan entraron en revisión ética. No porque yo lo hubiera querido, sino porque existía un rastro de papel. Ella se llevó las manos a la frente y dijo que había trabajado 3 años para eso. Le contesté que lo sabía, que había estado a su lado cada uno de esos días, conduciéndola a eventos, firmando cheques, sonriendo en recaudaciones, creyendo en ella y repitiendo a otros lo mismo que ella ya no merecía que yo repitiera. Tyler apareció a media tarde, miró la atmósfera en la cocina y preguntó sin rodeos qué pasaría con la campaña. Elena dijo que quedaba suspendida. Él asintió una sola vez. Después preguntó por Ryan. Le expliqué que era un asunto aparte y que el equipo legal ya estaba manejando la disolución de la sociedad. Tyler, que entendía más de lo que aparentaba, dijo que Ryan intentaría negociar. Le contesté que ya estaba intentándolo, y que el valor de cualquier oferta dependería de cuánto quisiera evitar una auditoría completa. Esa noche Owen vino desde Southend. Nos sentamos los 3 en la terraza trasera mientras Elena permanecía dentro. Hablamos de sus trabajos, de los exámenes de Tyler,
de temas comunes. No de ella. A veces seguir hablando de la vida es una forma de impedir que una crisis la devore entera. En un momento Owen me dijo que no dejaba de pensar en las 48 horas que le pedí. Que yo no me defendí ni le discutí, solo le pedí tiempo para mostrarle la verdad. Me dijo que debía habérmelo concedido sin más. Le contesté que había reaccionado con la información que tenía. Él me corrigió, había reaccionado con la versión que su madre le puso en la mano. Y tenía razón. Dejar que la tuviera, sin suavizar nada, era la única forma honesta de seguir adelante. 3 semanas después de su primer mensaje, Owen publicó otro. No me avisó. Me enteré porque Tyler me mandó una captura. Era breve, sobrio y demoledor precisamente por eso. Decía que semanas antes había hecho una declaración pública basada en información incompleta, que estuvo mal no hacer preguntas más duras y que su padre era uno de los hombres más íntegros que conocía. No nombraba a Elena. No buscaba espectáculo. Era solo una corrección limpia, hecha por un hombre que había cometido un error y había decidido asumirlo sin maquillaje. Antes del mediodía, ese segundo mensaje ya tenía más alcance que el primero. Lo llamé por la tarde. Me respondió con una frase seca antes de que yo hablara: no lo pongas raro, papá. Le dije que no iba a hacerlo. Entonces me comentó que Ryan le había escrito otra vez desde una cuenta diferente. Le pregunté qué había hecho con eso. Me dijo que lo había reenviado a Robert. Exactamente lo correcto. La negociación formal con Ryan se celebró un miércoles por la mañana en la sala de conferencias del despacho de Robert. Llegó acompañado de un abogado con cara de haber heredado un expediente tóxico a última hora. Durante 40 minutos intentaron presentar el proyecto de Plaza Midwood como un acuerdo empresarial completamente separado de cualquier elemento personal. Robert dejó que terminaran. Después colocó sobre la mesa la secuencia documentada, el posicionamiento financiero, las conversaciones preliminares con otros socios para comprar mi participación, las aportaciones políticas canalizadas a través de sociedades interpuestas, las llamadas al abogado de divorcios. El abogado de Ryan pidió un receso. Cuando volvieron, ofrecieron comprar mi parte al valor tasado más un acuerdo de confidencialidad. Yo rechacé la cláusula de silencio. Robert habló por mí, aceptaríamos la compra al valor adecuado, pero con una contabilidad completa de todas las finanzas del proyecto desde el inicio de la asociación. Ningún silencio extra. Ryan me miró por primera vez desde que empezó la reunión. Tenía la expresión del hombre que hasta hace poco estaba convencido de ser el más listo de la sala. Lo miré sin decir nada. Firmaron el acuerdo de contabilidad 2 días más tarde. Un domingo por la tarde me llamó Teresa. Me dijo que había hablado con Elena en serio esta vez, sin protegerla, sin reducir nada, sin suavizar lo que merecía ser dicho. Aseguró que su hija por fin había llorado de verdad, no ese llanto teatral que busca producir una respuesta concreta en quien mira. Me dijo también que iba a asegurarse de que recibiera ayuda seria con otro profesional, alguien que no le diera un lenguaje elegante para justificar impulsos destructivos. Le agradecí la llamada y lo dije de corazón. Tras colgar me quedé un rato dentro de la camioneta frente a la obra. El proyecto seguía avanzando sin el ruido de la guerra personal que Ryan había tratado de mezclar con todo. Los otros socios se comportaron con profesionalidad, y Robert dejó la transición limpia. Mirando el acero y el vidrio levantándose contra el perfil de Charlotte, pensé que muchas cosas en esta vida las edificamos junto a personas que no hemos entendido del todo. Eso vale para los edificios y para los matrimonios. La diferencia es que un edificio bien cimentado puede sostenerse por sí solo. Una relación falsa no. Vendí la casa en noviembre. No porque no pudiera conservarla. El acuerdo fue justo y mi empresa seguía sólida. La vendí porque cada habitación allí había servido de escenario para algo que no era real, y no pensaba pasar otro invierno caminando por decorados. Encontré otra propiedad en una calle tranquila de Sherwood Forest, más pequeña, mejor construida, con un patio trasero rodeado de robles viejos y sin historia ajena pegada a las paredes. Owen y Tyler me ayudaron con la mudanza un sábado.
Alquilamos un camión y cargamos solo lo que elegí conscientemente, nada del mobiliario escogido por Elena, nada de las obras que ella había colgado, nada que pesara más de lo que valía. Hicimos 2 viajes. La casa nueva quedó casi vacía, pero respirable. Pedimos pizza y cenamos sentados en el suelo del salón porque el sofá no llegaría hasta el lunes. Tyler bromeó con la falta de asientos con ese humor seco que tienen los jóvenes cuando convierten la incomodidad en un chiste. Owen recorrió el perímetro con 2 porciones en la mano, como si estuviera midiendo el lugar para algo. Yo los miré, por primera vez en mucho tiempo, sentí una forma de paz que no dependía de explicaciones. Elena ingresó a finales de octubre en un programa terapéutico estructurado. Teresa cumplió su palabra y siguió de cerca el proceso para impedir que su hija lo abandonara en cuanto doliera. Yo no tenía opiniones sobre su recuperación. Ese territorio ya no me pertenecía. Nos comunicábamos a través de abogados para todo asunto práctico y no hablábamos directamente, lo que nos convenía a ambos. La investigación ética se resolvió en diciembre. El organismo electoral del Estado determinó violaciones de financiación de campaña. Las aportaciones provenientes de las sociedades vinculadas a Ryan fueron calificadas como irregulares y su empresa recibió una sanción civil importante. La resolución quedó como registro público. Salió en la prensa local una mañana de martes. La leí con el café y seguí adelante. Ese mismo día Mónica me escribió un correo breve diciendo que la Junta de Licencias había concluido la revisión del caso de la doctora Whitman. No le revocaron la licencia, pero sí recibió una reprimenda formal y la obligación de completar formación adicional en ética profesional. No era todo, pero tampoco era nada. Le respondí con 2 palabras: gracias, Mónica. La casa nueva tenía un porche orientado al oeste. En las tardes claras la luz atravesaba los robles y dibujaba franjas largas sobre el césped. Empecé a sentarme allí al final del día con café o con las manos vacías, escuchando el viento y ese silencio limpio que solo existe en los lugares que ya no le deben explicación a nadie. Una noche de finales de noviembre me llamó Tyler desde la universidad. Sonaba más ligero que en muchos meses. Me preguntó cómo me sentía en la casa nueva. Le dije que tranquila. Me preguntó si era tranquilidad buena o vacía. Miré los árboles, pensé un momento y le respondí que era de la buena, sin duda. Hablamos 20 minutos de cosas que no tenían nada que ver con Elena ni con Ryan, sus clases, un partido al que había ido, un viaje que quería hacer en las vacaciones de invierno. Conversación sencilla. De la que solo puede existir cuando la conversación difícil ya terminó de verdad. Cuando colgué, seguí sentado en el porche hasta que la luz desapareció del todo y el patio quedó oscuro salvo por las ventanas encendidas de los vecinos entre las ramas. No entré de inmediato porque no había ninguna razón para apresurarme. Tenía una casa que era mía, 2 hijos que sabían perfectamente quién era su padre y una vida que ya no estaba construida sobre los términos de otra persona. Durante todo el proceso no necesité gritar, ni amenazar, ni romper nada. La verdad no necesitaba mi furia. Solo necesitaba que yo siguiera en pie. Y eso fue exactamente lo que hice.